Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Créeme cuando te digo, esta es la mejor herramienta para elaborar y presentar la información exógena este año. Tiene la interfaz más intuitiva que verás, además hecho en tu software preferido, Excel. Es la única herramienta que prevalida la información. Genera los formatos XML prevalidados finales para subir directamente a la DIAN. Olvídate de procesos adicionales. Adquiérela ya en preventa por 125.000 pesos y por supuesto está incluido en nuestra suscripción Platino. Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. Saludamos y le damos la bienvenida a la doctora Susana Correa Acevedo, abogada especialista en Derecho de la Seguridad Social, con maestría en Derecho Internacional, con énfasis en Derecho Comercial, Inversiones y Arbitraje de la Universidad de Heidelberg. Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Abogada, consultora en Derecho Laboral y Seguridad Social para firmas como Montoya Valle, Baker McKenzie, entre otros. Actualmente es abogada semi-senior en OCH Group. El tema que nos trae para el día de hoy: contratos, derechos y estabilidad laboral reforzada. Esto es lo que se plantea en la reforma. Todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, doctora Susana, por intervenir, y en este momento que es muy importante hablar de una reforma laboral en donde a criterios de muchos expertos no es un apoyo importante para la creación de empleo y el manejo del tipo empresarial, de manera que vamos a escucharla sobre todo en este tema tan especializado de contratos, derechos y estabilización laboral, de manera que vamos a escucharla para aprender y saber de estas novedades que puede traer la reforma. Muchas gracias, doctora Susana. Puede iniciar. Gracias a usted, doctor José, siempre por abrirnos los espacios aquí en Actualícese. Bueno, como les decían, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que va a ser la reforma laboral, sobre todo en temas específicos de derecho laboral individual, que se refiere pues precisamente a lo que mencionaban tanto Carlos como el doctor José, es decir, lo referente al tema de la contratación laboral, lo que viene en temas de estabilidad laboral reforzada y lo que viene también de pronto un poco en temas de indemnizaciones y cambios normativos, pues como en derechos laborales específicos que ya tenemos consolidados en Colombia, pero que si la reforma pasa tal y como está, pues van a tener un giro importante, ¿cierto? Empezando pues con la presentación, lo primero es hablar sobre el proyecto de ley que está radicado en este momento porque muchas especulaciones se han tenido al respecto y de hecho antes de que el mismo fuera radicado empezó a rondar por ahí un texto ya de la reforma como tal. Entonces sí es importante pues que le demos como una primera miradita a ese tema, ¿cierto? El proyecto de ley que en este momento se está discutiendo pues fue radicado durante el mes de marzo con carácter de urgencia, lo cual quiere decir que se tramitará en una sola legislatura y no en dos como suelen tramitarse nuestras leyes normalmente. Y eso quiere decir pues que al finales de este año más o menos tendremos pues como lo que sería la reforma definitiva que saldría, ¿cierto? Este proyecto que se radicó, pues en un principio se ha dicho por el gobierno que fue radicado después de tener varias mesas de conversación tripartitas, en donde debatieron políticas laborales y salariales con acompañamiento de líderes gremiales, sindicales y organizaciones internacionales como la OIT que intervinieron y también pues teniendo en cuenta un poco y según
lo ha hecho el gobierno nacional hasta ahora a los empresarios, ¿cierto? Aunque como lo decía el doctor José, pues el sector empresarial dice que realmente pues no se pudo llegar a un acuerdo en un principio cuando se hicieron estas mesas y que igualmente pues se radicó el proyecto como lo tenemos en este momento, pero pues ya veremos en su momento con los debates cómo va surgiendo el tema. Eh, Básicamente tenemos una estructura en la reforma laboral que irá dirigida tanto a temas colectivos como a temas, perdón, de derecho laboral individual. Y como les decía, pues yo al día de hoy solamente me voy a centrar en lo que está pues como referido al tema de derecho laboral individual y de las relaciones laborales que tendríamos como empleadores con nuestros trabajadores, ¿cierto? Digamos que para empezar, el texto de la reforma nos habla de unos principios mínimos fundamentales laborales que supuestamente pues están ya, o supuestamente no están ya regulados en la Constitución, pero ellos también lo quieren traer a colación dentro del el estatuto pues laboral que está debatiéndose y básicamente pues son estos principios que vemos acá, ¿cierto? El principio de igualdad de oportunidades, el principio de una remuneración mínima vital y móvil, de renunciabilidad de derechos laborales ciertos, de renunciabilidad y conciliación de derechos laborales inciertos e indiscutibles, de favorabilidad, de primicia de la realidad sobre las formas, de garantía de la seguridad social, el acceso a la capacitación y el adiestramiento, la protección a la mujer en maternidad y la protección al menor de edad. Básicamente, pues, estos son principios que, como les decía, ya de hecho vienen siendo aplicados en Colombia desde hace un buen rato, pero pues lo que se dice es que con esta reforma pues se están trayendo ya a nivel de ley y, y que pues su aplicación sería incluso aún más rígida, ¿cierto? Creo que sobre estos derechos pues no hay que entrar mucho en detalle, básicamente lo que nos dice es que debe haber una igualdad de oportunidades en cuanto al tema de que no debe haber discriminación en cuanto a sexo, raza, religión, partidos políticos, entre otros, a la hora de poder acceder al trabajo. Una remuneración mínima, vital y móvil, lo que nos quiere decir es que todo trabajador tiene derecho a tener una remuneración que esté de acuerdo a su nivel de vida y de acuerdo a lo que ellos consideran pues un mínimo vital y móvil quiere decir que se debe ir acomodando las circunstancias del trabajador. La irrenunciabilidad de derechos laborales ciertos, pues ya de hecho es una realidad en Colombia. Ningún trabajador, por más que quisiera, podría renunciar a los derechos que ya la ley no reconoce. Tampoco podría transar o hacer mutuos acuerdos sobre derechos que ya también están reconocidos en la ley laboral para los trabajadores y por tanto pues eso no entraría en discusión en una eventual terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, ¿cierto? La favorabilidad pues siempre hemos sabido que se ve reflejada en dos cosas. Uno, en el tema del indubio preoperario, es decir, que cuando tengamos dudas sobre la aplicación de una ley laboral, siempre se deberá pues esa interpretación tener en cuenta cuál es la interpretación más favorable al trabajador, ¿cierto? Y la favorabilidad también se ve reflejada pues cuando hay dos leyes, la que sea más favorable pues esa será la que debe ser aplicada. El principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pues en el derecho laboral colombiano este principio se ha venido aplicando ya desde hace varios años y lo que nos dice es que por más que la formalidad nos diga una cosa, si la realidad nos dice que la relación que hay en ese momento con esa persona que tenemos vinculada es una relación laboral según los criterios de la ley, que sabemos pues que para que haya una relación laboral se deben cumplir tres requisitos. Se debe cumplir el requisito de que haya prestación personal del servicio, se debe cumplir el requisito de que haya subordinación y se debe cumplir el requisito de que haya remuneración. Si en la realidad se cumplen con esos tres elementos esenciales del contrato de trabajo, pues entonces lo que nos dice ese principio de la realidad sobre las formas es que por más que el contrato diga que hay otro tipo de relación, pues esa relación siempre será considerada una relación laboral, ¿cierto? La garantía del acceso a la seguridad social, pues básicamente lo que nos dice es que con esto pues el trabajador podrá acceder a todos los cubrimientos de la seguridad social que tenemos ya dispuestos en Colombia.
La protección a la mujer y a la maternidad pues ya está muy reflejada en el foro de maternidad que tenemos muy establecido ya en Colombia también, y en el tema de las licencias ya, ya reguladas, y la protección al menor de edad pues en cuanto al tema del trabajo de menores y todo lo demás, ¿cierto? Básicamente, pues también la reforma laboral nos hace una referencia a que el trabajo es un derecho humano y fundamental, que hay ciertos deberes y obligaciones por parte del Estado y que el Estado debe garantizar unas herramientas y unas garantías legales para que ese derecho al trabajo se cumpla. Y que pues el derecho al trabajo está garantizado en varios instrumentos, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración eh, de no discriminación y la declaración de una libre asociación por parte de los trabajadores. También están otros instrumentos como los pactos de derechos económicos y sociales y otros instrumentos pues internacionales que también tratan el tema. Bueno, ¿cuál es el objeto de la reforma laboral o cuál es el objetivo de la reforma laboral? Básicamente, pues lo que nos dice el texto del proyecto de ley es que la reforma laboral va tendiendo al trabajo decente y pues a garantizar ese trabajo decente y entonces con el fin de garantizar el trabajo decente pues modificará parcialmente lo que ya tenemos establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 789 del 2002, que son como los tres instrumentos jurídicos más grandes que tenemos en este momento en temas de derecho laboral propiamente, ¿cierto? Ya en temas de derecho de la seguridad social, pues hay otros instrumentos adicionales, pero este proyecto de reforma, pues específicamente solamente nos trata el tema de derecho laboral individual y colectivo como tal. Bueno, el título pues, sobre el que yo les voy a hablar, como les comentaba al principio de la charla, es el título de Derecho Laboral Individual específicamente que nos trae el proyecto de ley y que pues veremos un poco más adelante cómo se está planteando la reforma y pues esperaremos a ver cómo se van dando los debates y cómo se va modificando el texto a lo largo de esos debates, ¿cierto? Bueno. Básicamente, en este, aparte del texto de ley, se tratan todos los hechos relacionados con las relaciones entre el trabajador individualmente considerado y el empleador, con el fin de determinar una carta de ruta para esas relaciones, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en este aparte de derecho laboral individual se trata todo aquello que esté relacionado con la relación entre el trabajador como persona y la empresa como empleador o como parte del contrato de trabajo también, o la persona natural como empleador o como parte del contrato de trabajo, ¿cierto? Sabemos que el trabajador siempre deberá ser una persona natural, ahí no hay dudas y será pues siempre una persona natural la que se vincule por esa parte del contrato, pero por la otra parte podría ser una persona jurídica o una persona natural. Y la carta de ruta pues que nos trae en este capítulo, la reforma laboral, regula las relaciones entre esas dos partes específicamente. Ya hay otro capítulo que también trata el tema de los trabajadores como colectivo, pero pues ese sí no lo trataré yo en este pequeño espacio. Básicamente vemos que la reforma laboral le da importancia a tres elementos muy importantes, que es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas del cual les venía hablando y por el cual pues también en el proyecto de ley se limitan mucho las formas de intermediación que teníamos hasta el momento, que ya de hecho y de por sí eran limitadas, pero pues este texto de ley no lo limita mucho más, ¿cierto? Em, en teoría, pues este proyecto de ley lo que hace es generar una formalización del núcleo del derecho al trabajo y tratar de formalizar a los trabajadores que hasta el momento están informales, según lo que considera el gobierno, pues y según los estudios que se han venido haciendo. Y también pues trata de, en teoría, mejorar la contratación laboral en cómo la tenemos, que eso pues ya se dejará a consideración de cada persona y será cada persona pues la que determine cuando veamos si le parece que realmente esto es una mejora o una mejora para la formalización
del trabajo como lo pretende el proyecto de ley o si por el contrario genera más impedimentos o más argumentos por parte de los empleadores para tratar de dejar un poco de lado esa formalización, ¿cierto? Bueno, básicamente y en cuanto al tema de las modalidades de contratación laboral, pues en este momento en Colombia sabemos que existen varias formas de contratar laboralmente. Básicamente nos vamos a centrar las categorías temporales de los contratos de trabajo que actualmente existen, que son el contrato a término fijo, el contrato por obra o labor, el contrato de trabajo para los contratos ocasionales, accidentales o transitorios y el contrato a término indefinido, ¿cierto? En este proyecto de ley, pues, lo que se trata es de tener como regla general el contrato a término indefinido, una excepcionalidad de todos los otros contratos de trabajo, es decir, una excepcionalidad en cuanto al contrato a término fijo, en cuanto al contrato por obra de labor, en cuanto al contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio. Como vemos, entonces, pues, el contrato a término indefinido seguirá teniendo las mismas regulaciones. Es un contrato de trabajo que puede permanecer en el tiempo y la única causa para su terminación es que se presente alguna de las justas causas que ya están reguladas en el Código Sustantivo del Trabajo eh, o que se termine sin justa causa pues con una indemnización estipulada por parte del Código ya, ¿cierto? Que aquí cambiará y ya más adelante lo veremos. En cuanto al contrato a término fijo, pues entonces ya se está determinando por parte del proyecto de ley que será excepcional, ya no podrá utilizarse en cualquier caso como se está utilizando hasta el momento y que solamente se podrá utilizar para aquellos cargos que vayan a atender funciones temporales y por un tiempo determinado. Es decir, que se deberá utilizar solamente para cargos en los cuales se pueda pactar un tiempo específico de, de duración, ¿cierto? O que el cargo pues tenga una clara limitación en el tiempo. Ya más adelante pues veremos cada una de las particularidades que tiene este contrato en el proyecto de ley, por eso es como a grosso modo lo más importante. En cuanto al contrato por obra o labor, pues este sí tiene o quedó muy parecido a lo que ahora tenemos en la ley y básicamente nos dice que ese contrato debe ser utilizado solamente para obras o trabajos que se puedan determinar en el tiempo. Ya no nos habla tanto de cargos, sino más como de proyectos específicos y esa debe ser pues como la duración del contrato, ¿cierto? En cuanto al contrato ocasional, accidental o transitorio, pues este también quedó muy parecido a lo que actualmente tenemos en la ley y nos dice que no debe ser mayor a un mes y que debe ser utilizado solamente para actividades que no sean del giro ordinario del negocio del empleador, ¿cierto? Pongo un ejemplo. Una empresa que se dedica a contabilidad contrata a una empresa de fachadas o de pintura para arreglar a una empresa, no, a un trabajador para arreglar sus oficinas, ¿cierto? Eso sería un contrato de trabajo accidental o transitorio porque tiene una actividad específica que no está dentro del giro ordinario de esa compañía. Bueno, en cuanto al contrato a término fijo, pues este sí tiene muchos cambios en específico dentro del proyecto de ley. Y básicamente nos dice que uno debe ser por escrito, esto sí está tal cual como lo tenemos en la ley de ahora. Nos dice que no debe ser menor a un mes, que esto sí cambia porque pues ahora puede ser incluso desde un día y no puede ser mayor a 2 años, que esto también cambia porque ahora el límite temporal que nos tiene la ley o actualmente lo que nos tiene la ley es que mm, puede durar hasta 3 años, ¿cierto? También cambia el objeto de ese contrato porque, como les decía, pues ahora solamente se podría utilizar para atender necesidades temporales de la compañía, es decir, solamente podría ser utilizado para cargos específicos que tengan una temporalidad en el tiempo dentro de las actividades normales de la empresa, ¿cierto? Mm, se debe dar un preaviso de 30 días antes de la terminación del contrato, que esto sí queda exactamente igual a como lo tenemos ahora, sin embargo, no podrá ser, digamos, indefinido en el tiempo.
el proyecto de reforma laboral lo que nos dice es que podrá prorrogarse hasta 2 años máximo, y cuando ya lleguemos a ese término de los 2 años, entonces ya ahí tendríamos que pasar a un contrato a término indefinido, ¿cierto? Se puede renovar el número de veces que estimemos necesario, siempre y cuando sea menor a los 2 años, como les decía, y cuando se llegue a los 2 años, pues entonces ya ahí sí pasaría a ser un contrato a término indefinido. Esta no es la realidad ahorita, se tiene mucho el mito por parte de los empleadores que en algún momento el contrato de trabajo a término fijo pasa a ser un contrato de trabajo a término indefinido, pero la realidad es que no, la realidad es que en el momento pues la ley nos permite renovar indefinidamente el contrato a término fijo por el mismo término que inicialmente lo hayamos pactado, a menos que sea un contrato a término fijo inferior a 1 año, caso en el cual pues actualmente básicamente la ley nos permite 3 prórrogas, y después de esas 3 prórrogas ya la renovación no podría ser inferior a 1 año, pero igual nunca pasaría a ser a término indefinido, ¿cierto? Ya cuando pasa a la duración de 1 año, entonces se seguiría renovando de año en año sucesivamente, y nunca pasaría a ser un contrato a término indefinido. Caso contrario con el proyecto de ley de reforma laboral, porque aquí ya sí, después de los 2 años de renovación, ya pasaría a ser un contrato a término indefinido. Se debe describir entonces, según el proyecto de ley, la necesidad temporal y la duración del mismo, y debe ser pues como muy concreta esa necesidad temporal y esa duración para que pueda ser considerado realmente un contrato a término fijo, ¿cierto? Mm, Básicamente pues nos dice que hay ciertas presunciones en las cuales pues el contrato a término fijo pasaría a ser un contrato a término indefinido según el proyecto de ley, y estas son pues como las presunciones más importantes. La primera es que el contrato no consta por escrito. Si el contrato no consta por escrito, entonces se presumiría que es un contrato a término indefinido. Que no se detalle la necesidad temporal, como les decía, entonces ya no podemos hacer uso libre para cualquier cargo de este contrato, sino que ya sería básicamente para una necesidad que se pueda determinar en el tiempo y la cual tiene que quedar por escrito dentro del contrato. Que satisfaga una necesidad permanente de la compañía, pero que el cargo se pueda determinar en la temporalidad. ¿Y por qué debe satisfacer una necesidad permanente? Básicamente porque en caso de que no satisfaga una necesidad permanente, entonces ya no sería usado para un contrato a término fijo, sino más bien un contrato eh, por trabajo ocasional, o un contrato por obra o labor, según un proyecto pues que pactemos con el trabajador, ¿cierto? Pero ya no sería pues usada la figura del contrato a término fijo como tal. Y bueno, y como les decía, cuando ya las prórrogas superen los 2 años, entonces ya se consideraría que no es un contrato a término fijo, sino que es un contrato a término indefinido. En cuanto a los cambios que se proponen para el contrato de obra o labor, pues básicamente ya aquí no podría ser un contrato verbal, ya tiene que ser por escrito, que la ley actual pues nos permite que sea verbal. Se celebra por el tiempo que dure la hora o labor determinada, que esto sí sigue exactamente igual a como lo tenemos ahora en la ley. Se especifica la hora o labor determinada, y pues si no se cumple con una buena determinación de la hora o labor determinada, o se sobrepasa el tiempo de esa hora o labor determinada fijada, se presumirá entonces que hay una contratación a término indefinido. Bueno, ya finalizando con el tema de los contratos, vamos a pasar a mirar un poco lo que es el tema de la estabilidad laboral reforzada en esta reforma laboral, que me parece que este tema sí tiene muchas cosas positivas, porque pues, bueno, tiene sus pros y sus contras también, pero son más las cosas positivas que le veo, porque básicamente pues acá nos regula muy específicamente el tema de los poderes de estabilidad laboral reforzada, que pues en el momento se encuentran muy regados en temas de jurisprudencia, y no concretados en la ley como tal, ¿cierto? Básicamente pues nos regula el fuero sindical legal o convencional, que este pues ya está muy pactado en la ley y seguirá siendo exactamente igual al que tenemos ahora. Nos regula el fuero de salud, que este sí no estaba regulado en la ley como tal. Esto sí viene regulándose o viene aplicándose en Colombia
simplemente por la jurisprudencia que nuestra Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia nos han aportado, ya aquí quedaría regulado en la ley y nos dice que tendrán fuera de salud, pues todas aquellas personas que tengan una afectación grave de la salud que no permita que se desarrollen con normalidad las labores del trabajador, ¿cierto? Básicamente, también pues tendrán forestabilidad laboral reforzada a los trabajadores con discapacidad que tengan una limitación física, mental o sensorial de corto y largo plazo, sin importar el grado que tengan de pérdida de capacidad laboral. Entonces, pues ahí vemos que básicamente eso va muy atado a lo de la afectación grave de salud, porque no importa si la persona tiene o no tiene una pérdida de capacidad laboral consolidada, lo único que nos importa es determinar que el grado de afectación que tiene la persona en su salud no permita desarrollar con normalidad las actividades que hasta el momento venían realizando en su cargo, ¿cierto? Amplía un poco el tema del fuero de estabilidad laboral reforzada para las mujeres embarazadas, porque sabemos pues que en el periodo de lactancia el fuero de estabilidad laboral reforzada es un poco más laxo para las mujeres, ¿cierto? Ya ahí no operaba la presunción como tal de un despido discriminatorio, sino que era la trabajadora la que tenía que demostrar que ese despido había sido con base a una discriminación, ya aquí simplemente nos hace la ampliación y la presunción hasta incluso terminando el periodo de lactancia. Y los prepensionados, pues básicamente también nos pone un poco más estricto el fuero, porque ya no solamente tiene que estar la persona pendiente de los dos requisitos, es decir, de semanas y de edad, sino que nos dice que así la persona ya tenga las semanas cumplidas para pensionarse. Si le faltan por lo menos 3 años para alcanzar la edad, pues tendría un fuero de estabilidad laboral reforzada ya establecido, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que les decía, se regula un nuevo fuero de salud un poco más permanente ya dentro del proyecto de reforma, las nuevas reglas para los prepensionados. En el momento, como les decía, la jurisprudencia nos exige que el prepensionado esté pendiente de los dos requisitos esenciales para cumplir la pensión. Aquí con solamente con uno bastaría, ¿cierto? Sí, también tiene otra cosa muy buena y es que tiene dos habilitaciones nuevas para el empleador y es que uno, el empleador debe conocer la condición del fuero previa y quedar expresamente en el contrato y bueno, si queda expresamente en el contrato, entonces pues ya hablaríamos de un fuero establecido, pero si el empleador llega a contratar a una persona con un fuero de estabilidad laboral reforzado previo, es decir, antes de que ingrese a la compañía, ya ahí no habría una presunción de que el despido fue discriminatorio porque la persona ya ingresó a la compañía con esa condición, ¿cierto? Y eso en este momento pues no lo tenemos estipulado ni en la jurisprudencia ni en la legislación. Entonces este sí sería un paso, digamos, un poco más adelante en cuanto a los fueros de estabilidad laboral reforzada, porque permitirían que estas personas no sean tan discriminadas al entrar a un proceso de selección en las compañías, sino que las compañías pueden dejar por escrito la condición de estabilidad laboral reforzada con la que el trabajador ingresa y pues ya ahí no habría una presunción de que eventualmente si hay un despido, pues ese despido es discriminatorio, ¿cierto? La carga de la prueba, pues como les decía, es un poco más estricta para el empleador en cuanto al fuera de las mujeres embarazadas, porque ya se extendería hasta el periodo de lactancia. Es un poco más permanente la estabilidad laboral reforzada, porque ya nos dice que para poder despedir a una persona con estos fueros de estabilidad laboral reforzada, según el proyecto de ley, el empleador debe iniciar un proceso, ya sea ante las autoridades administrativas o ante las autoridades judiciales, dependiendo del tipo de fuero que tenga el trabajador, para que esas autoridades levanten ese fuero y se pueda realizar el despido. Es decir, si nosotros como empleador tenemos una persona con estabilidad laboral reforzada vinculada a la compañía, este proyecto de ley lo que nos dice es que deberemos iniciar antes de poder despedir a la persona, incluso con justa causa, un proceso o ante el Ministerio del Trabajo o ante un juez laboral para que nos habiliten esa posibilidad de poder despedir a las personas,
¿cierto? Entonces, como les decía, eso tiene sus pros y sus contras. Tiene el pro de que ya si la persona ingresa con este por estabilidad laboral reforzada, pues no se presumirá la discriminación. Tiene los contras de que es un poco más estricto en cuanto al tema del levantamiento del fuero y las posibilidades de poder despedir a la persona. Actualmente, pues, digamos que no es tan estricto este tema si la justa causa está más que demostrada para sacar al trabajador, ¿cierto? Sí se aumentan un poco las brechas de género con estos foros de estabilidad laboral reforzada, porque como les decía, pues con el foro de maternidad sí se amplió un poco más o tiene mucha más fuerza ese foro de estabilidad porque ya se amplía esa presunción de despido discriminatorio incluso hasta el periodo de lactancia. Y bueno, y como hablábamos ahorita, pues limita mucho la terminación del contrato e incrementa los costos de reemplazo porque nos tocaría entrar a contratar una persona experta en el área jurídica para poder realizar ese proceso o ante las autoridades administrativas o ante las autoridades judiciales eventualmente. En cuanto a la indemnización por despido injustificado, pues como les decía, hay cambios en cuanto a lo que hay ahorita. Básicamente, el contrato a término fijo tiene una regulación muy específica y nos dice que cuando terminamos un contrato sin justa causa en un contrato a término fijo, pues la indemnización será igual al valor que le faltare al contrato para terminarse, ¿cierto? Es decir, si al contrato le faltaba un día para terminarse, entonces un día será el que se le debe indemnización al trabajador. Sin embargo, y en este caso, pues lo que vemos es que se amplía la base y ya lo mínimo que se le podría pagar a un trabajador a término fijo por indemnización por despido injusto sería 45 días de salario, ¿cierto? En cuanto al contrato por obra o labor, pues básicamente nos dice que la indemnización por despido injusto en el caso de los contratos por obra o labor es el tiempo faltante o lo que le restaría a la obra, lo mismo que hablamos ahorita. Entonces, si a la obra le faltaba un día, pues entonces ese día sería el día que se le debía de indemnización al trabajador, ¿cierto? En un principio nos decía pues que lo mínimo que se le puede pagar al trabajador de indemnización eran 15 días. Sin embargo, ya pues con el proyecto de ley se amplía ese término a 45 días mínimo de indemnización. En cuanto al contrato a término indefinido, pues nosotros teníamos unas reglas establecidas en el cual nos decía que si el trabajador se ganaba entre un salario mínimo y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues la persona tendría un derecho a 30 días de salario por el primer año trabajado y 20 días de salario por los subsiguientes como indemnización por por su despido injusto, ¿cierto? Y si la persona se gana incluso más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces esos 30 días por el primer año de trabajo bajaban a 20 días y los 20 días por los años subsiguientes bajaban a 15 días, ¿cierto? Ya actualmente no, ya actualmente pues con el proyecto de reforma quedaría un solo tipo de indemnización sin importar el rango de salario y básicamente lo que nos dice es que se pagarían 45 días de salario por el primer año de servicio, 46 días por los años subsiguientes o proporcional. En este caso, pues los 20 días por los años subsiguientes en la norma actual también son proporcionales, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, por el primer año, sin importar si trabajamos un día o los 360 días, siempre se deberán pagar un mes de salario como indemnización, ¿cierto? Pero ya cuando la persona pasa ese año, entonces esos 20 días no se deberán pagar sí o sí completos, sino que dependerá del número de meses de ese año que el trabajador trabaje, valga la redundancia, para poder hacer el cálculo de la indemnización. Aquí ya entonces básicamente serían 46 días por los años subsiguientes. Aquí pues es importante tener en cuenta el tema de la indemnización moratoria o lo que en el argot popular se, se conoce como los brazos caídos porque ya básicamente pues se borran algunas limitaciones en cuanto a lo que tenemos actualmente. Digamos que eso tenía
una limitación en el tiempo que podría ir hasta los 2 años, y después de los 2 años esa indemnización seguía corriendo, pero se pagaba de manera diferente. Ya no se pagaba un día de salario por cada día dejado de pagar, sino que se pagaba simplemente como unos intereses de mora, ¿cierto? Eh, en este caso, pues ya ese límite temporal se elimina, y independientemente del tiempo que el empleador se demore pagando, siempre se pagaría un día de salario por cada día dejado de pagar, ¿cierto? Y adicional a eso, pues esta indemnización moratoria se amplía también al pago de la indemnización, es decir, ya la indemnización moratoria no aplicaría solamente a las prestaciones sociales y a los salarios, que las prestaciones sociales son las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicio, sino que esa indemnización moratoria se ampliaría adicional a estas indemnizaciones que estábamos viendo anteriormente, que son las indemnizaciones que se deben pagar por el contrato, por terminar un contrato sin justa causa, ¿cierto? Entonces, pues sería una carga incluso adicional para el empleado. Bueno, para que una terminación del contrato sea válida, pues entonces se debe hacer una manifestación clara y expresa del motivo de la terminación. No deben haber despidos discriminatorios arbitrarios, siempre debe haber una justa causa bien establecida y bien delimitada. Y la carga de la empresa pues será para los empleadores de determinar que realmente sí existe esa justa causa. Entonces, pues aquí se podría ver una ampliación de los litigios bastante grande, porque lo que nos está diciendo la norma es que somos nosotros como empleadores los que tenemos que demostrar que realmente sí hay una justa causa, y, y que el despido no fue arbitrario, ¿cierto? Y obviamente no basta solamente con el tema verbal, sino que tiene que quedar muy delimitado probatoriamente y en la carta de terminación del contrato de trabajo. Si no se logra demostrar que ese despido no fue arbitrario o discriminatorio, es decir, que realmente sí existe una justa causa, eso tendrá como consecuencia la ineficacia de la terminación del contrato, y se deberá reintegrar entonces a la persona al puesto que tenía anteriormente, lo cual en ese momento pues en la norma laboral colombiana no existe, ¿cierto? Digamos que la acción de reintegro había sido anulada o derogada en su momento, y solamente existía la posibilidad de una indemnización por despido injusto en los términos en los que anteriormente vimos. Sin embargo, ahora con la reforma laboral pues se abriría la posibilidad de que realmente haya una acción de reintegro por parte de los trabajadores, y que el trabajador tenga la posibilidad de que si ese despido se declara ineficaz o se declara injusto, entonces pueda pedir el reintegro a la compañía. El procedimiento pues o el debido proceso para poder sacar a la persona tiene unas limitaciones pues ya muy establecidas. Esto sí no tiene, digamos, un cambio muy grande. Lo único que se hizo fue aplicarse en el proyecto de ley lo que ya la Corte Constitucional nos había venido diciendo sobre el debido proceso. Si hubiera sido bueno, sin embargo, que hubieran tomado en cuenta que ya se estaba pasando, digamos, a un tema de ley, y que hubieran determinado términos para cada una de las etapas, lo cual pues en la sentencia de la Corte Constitucional del 2014 no se hace, ¿cierto? Simplemente se mencionan las etapas que aquí están mencionadas en la diapositiva, pero nunca se ha tomado en cuenta pues un término para cada etapa. Hubiera sido bueno que hubieran aprovechado este proyecto de ley para establecerle un tiempo determinado pues a cada una de las etapas dentro del debido proceso. En cuanto a la tercerización, pues ya habíamos hablado que se limita bastante. Ya pues con, digamos, los contratistas y los subcontratistas habrá una limitación muy grande, porque ya el proyecto de ley pues no permite contratar a personas naturales que desarrollen el giro ordinario del negocio, es decir, que trabajen en actividades que sean de la actividad económica del empleador. Y en ese caso, y si se contrata a personas como en esas condiciones, se presumirá que hay un contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Las empresas pues de servicios temporales tendrán ya también más limitaciones. Básicamente pues
se limita mucho al tema temporal, ya no será un año lo máximo que puedan permanecer los trabajadores misionales, sino solamente 6 meses y se va mucho pues como en temas de actividades misionales y eso, o actividades del giro ordinario del negocio, pues estas empresas no podrían entrar a contratar a sus trabajadores en misión por esta figura. Bueno, la jornada de trabajo diurna y nocturna pasaría a lo que teníamos incluso antes de la normatividad actual, que es la ley 782, si no estoy mal, que nos dice pues que el trabajo nocturno va de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ahora ya pasaría de 6 a 6 básicamente, son 12 horas de trabajo nocturno, lo cual pues también genera un incremento en los costos para las compañías, ¿cierto? Los dominicales y festivos ya se pasarían de pagar de un 75 a un 100% y pues los ordinarios nocturnos ya pasarían del 110 al 135% por todos los recargos pues también que va a tener el trabajo nocturno, ¿cierto? En cuanto a la jornada laboral, pues simplemente se replica lo que ya se había hablado con la ley 2101 del 2021, llegando a las 42 horas en el año 2026. Sin embargo, esto sí tiene una pequeña variación en la norma, toda vez que la ley 2101 del 2021 había anulado el Día de la Familia y las actividades recreativas y de capacitación cuando la empresa tuviera más de 50 empleados. Ya con eso ese derecho se retomaría e igual las horas de la jornada laboral pasarían a las 42 horas. Ya el contrato, en cuanto al contrato de aprendizaje, pues esto ya no sería una figura especial dentro del Código Sustantivo del Trabajo, sino que pasaría a ser realmente un contrato de trabajo como tal, ¿cierto? Digamos que la figura que tenemos actualmente con el contrato de aprendizaje hace parte del derecho laboral, pero no es un contrato de trabajo como tal. Incluso lo que nosotros le pagamos a los aprendices actualmente no se considera salario, sino que tiene un ítem especial que se llama auxilio de sostenimiento. Ese auxilio de sostenimiento, pues básicamente lo que nos dice es que le debe pagar pues cierto porcentaje sobre el salario mínimo al aprendiz, pero no tenía salario. Ya con la reforma laboral, pues nos dice que el aprendiz tendrá un contrato a término fijo y que ese contrato a término fijo pues tendría como consecuencia todas las prestaciones laborales también de las que venimos hablando, ¿cierto? La licencia de paternidad pues aumentaría de 2 semanas a 12 semanas y pues tendría un aumento gradual, ¿cierto? Básicamente en el año 2025 sería que llegaríamos a esas 12 semanas. Aquí sí se vería un cierre de la brecha de género, creo que esto también es de los temas positivos dentro de esta reforma, porque cierra la brecha de género con las mujeres que tienen pues una licencia de maternidad mucho más amplia, ya aquí pues el empleador tendrá un poco de igualdad en cuanto a las dos licencias. Em, en cuanto a los trabajadores de plataformas digitales, pues lo que se pretende es legalizarlos. Todos estarían por contrato de trabajo y pues habría ciertas condiciones para poder contratar a personas por plataformas digitales como Uber, Rappi y todas las que pues ya conocemos, ¿cierto? Básicamente pues eso es como lo que les venía a traer hoy sobre el tema de derecho laboral individual. No sé si de pronto tienen alguna pregunta o consideración. Gracias, Susana. ¿Este proyecto de ley ya se empezó a debatir o para cuándo está presupuestado darse inicio los debates? Todavía no se ha empezado a debatir, pero el gobierno nacional lo radicó con carácter de urgencia, lo cual quiere decir que por ahí en junio se debe empezar a debatir y más o menos para agosto, octubre, pues tendríamos más o menos lo que iría a ser el texto definitivo de la reforma en caso de que no se archive el proyecto de ley, ¿cierto? Muchos analistas coinciden que este proyecto está hecho como a la medida del movimiento sindical en Colombia. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Pues yo considero que sí, un poco, sobre todo en cuanto al tema de la limitación tan fuerte que hay del uso de las figuras de contratación laboral que tenemos en este momento. Eh, sí nos limita mucho ese uso de esas figuras laborales y eso sí va muy de la mano con lo que
las fuerzas sindicales pues hasta el momento han venido pidiendo, ¿cierto? Y obviamente pues en el tema de la negociación colectiva y otros puntos pues también se ha visto mucho ese tema. Obviamente, como les digo, pues todo tiene sus pros y sus contras, independiente pues de ese punto de vista, pero sí va muy de la mano pues como con el tema colectivo que se ha venido trabajando en Colombia hasta ahora. Entidades internacionales como la OCDE, como la OIT, le han dado su visto bueno tanto a este proyecto de reforma laboral como al pensional. Pero aquí cabe preguntar si hay hay que hacerle caso a esos estándares internacionales o si habría que fijarse más en la realidad del mercado laboral actual en Colombia. Pues mira, yo creo que ahí es un poco, como dice el dicho popular, ¿cierto? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Creo que en este momento en Colombia estamos en un mercado laboral en el que la situación nos obligaría a ponernos en un punto medio y analizar pues tanto las recomendaciones de esas entidades internacionales como la realidad económica y del mercado que tiene Colombia en este momento, ¿cierto? Porque la realidad es pues que em, digamos que la informalidad laboral en Colombia es alta y que hay que buscar métodos para regular esa informalidad laboral y que todos los trabajadores pues lleguen a un punto en el que se les pueda otorgar sus derechos como se les debe otorgar. Entonces, creo que debe ser un punto medio, no tanto como lo están exigiendo las organizaciones internacionales en este momento, ni tampoco al otro extremo como muchos empresarios pues también en Colombia a veces quieren solicitar, ¿cierto? Creo que se debe llegar a un punto medio entre esas dos instancias, esos dos puntos de vista. Sobre las empresas de servicios temporales, desde hace meses atrás se viene diciendo que se va a acabar con esta figura, luego dicen que no. ¿Cuál es la posición actual del gobierno de la mano de este proyecto con estas empresas? Pues sin duda alguna sí está limitando mucho el tema de la tercerización, ¿cierto? Pero digamos que no es que se vaya a acabar la figura, sino que la figura sí se va a limitar mucho porque ya no se podría hacer uso de estas figuras de trabajadores en misión para cualquier tema, sino que sí tiene unos casos muy específicos y unos cargos muy específicos en los cuales se podría llegar a usar, ¿cierto? Entonces sí sería, pues, digamos, no una desaparición del mercado totalmente de las empresas de servicios temporales, pero sí probablemente un retiro de algunas viendo la limitación tan grande que se tendría para poder usar los servicios de ellas como tal, ¿cierto? Indudablemente los costos laborales que tendrían que asumir los empleadores con este nuevo proyecto se van a incrementar, Susana. Es muy probable que se incrementen sobre todo por el tema de los aumentos en los recargos nocturnos y en los recargos dominicales, que evidentemente pues ese es como la primera carga que uno puede ver impuesta desde el punto de vista macro para los empleadores y también pues obviamente con el tema de las indemnizaciones y todo lo demás vendría un incremento en los costos, ¿cierto? Sí, inevitablemente pues vendrá un aumento en los costos laborales y por eso también viene la contraparte de los analistas que han mirado esta reforma laboral diciendo que ese incremento de costos pues puede no ser compatible con lo que es el objetivo de la reforma laboral, que es verdaderamente pues como la formalización de los trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad, porque por el contrario pues los empleadores buscarán más informalización de esos trabajadores tratando de evadir un poco esa suba de esos costos que en el momento se está propendiendo, ¿cierto? Y ya para finalizar, Susana, centros de estudios como FEDesarrollo, como ANIF, han dicho que la reforma se ha enfocado mucho en los trabajadores actuales, en quienes cuentan con un empleo, pero han dejado de lado a los desempleados y que con la propuesta hecha podría tender a que se pierdan muchos empleos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo creo que igual pues la reforma no, digamos, no va a llegar a su punto final con el texto actual,
pero sí, eso va muy de la mano con lo que te acabo de decir, ¿cierto? Obviamente el incremento de los costos laborales, yo no creo que vaya a haber una pérdida de empleos como tal sustancial, pero sí creo que va a impedir mucho el tema del objetivo principal de la reforma, que supuestamente es la formalización de los empleos, ¿cierto? Porque entonces ya el empresario o el empleador se limitará un poco más al formalizar esos contratos de trabajo por todo el acarreo de costos que viene detrás con esta reforma y el hecho de la limitación tan grande de las figuras laborales que actualmente tenemos también, ¿cierto? Susana, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo en este espacio de conferencias actualices. Muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Un agradecimiento también a las personas que se conectaron, nos acompañaron a nuestras 2 conferencias del día y una invitación para que el próximo lunes 24 de abril se conecten de nuevo con este espacio. A las 9 de la mañana estará con nosotros el doctor Miguel Ángel García con el tema Reparos al proyecto de reforma de la profesión contable colombiana. Y a las 11 de la mañana el doctor Víctor Hugo Ramírez Porres con el tema Mitos que tienen los empleadores de la reforma laboral propuesta por el gobierno. A todas las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Sabías que en Actualícese hay una herramienta que te ayuda a generar la declaración de renta de personas jurídicas? Sí, de hecho es la mejor del mercado. Además podrás realizarla en 3 sencillos pasos. Diligencia, Responde y descarga, y además tiene una interfaz fluida y fácil de utilizar. Y lo mejor de todo, es que está hecha en tu software favorito, Excel. adquiérela ya por solo 179.900 pesos. Y por supuesto la podrás encontrar en tu suscripción platino. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.